Y el placer enorme, Sergio, Sí, de claro que sí. arrancar Presencia internacional, presencia internacional y para tocar, bueno, esta posibilidad también de conocer y de meternos en el tema del arte. Y cuando uno dice arte, habla de historia y habla de cultura y habla de visiones, de conocimientos que realmente a veces uno lo repasa en la escuela. Por ejemplo, a lo mejor no toma dimensiones y aquellos que tienen posibilidad de ir al exterior, por ahí se encuentran con una obra de arte y recuerda a aquellos que le habían enseñado. Y hoy tenemos la presencia aquí de... Bueno, Franco Petrosémolo. Petrosémolo, Ahí está. Petrosémolo. Así, Exactamente. porque cuando nos dijo Petrosémolo. Petrosémolo, Exactamente, que le exactamente. damos el fuerte aplauso y la Muchas bienvenida gracias, Franco. para Franco. Bienvenido Muchas gracias, a Franco, Santa Fe. Bueno, Franco está aquí en Santa Fe, va a presentarse en uno de los salones de jerárquicos, va a hablar en el día de hoy y en el día de mañana. En el día de hoy vamos a estar escuchándolo sobre Renacimiento. Sí. La charla es abierta al público en general. Los santafesinos y la gente que quizás está viéndonos que no es de Santa Fe y que se quiera llegar hasta la zona. ¿Qué es lo que va a hablar específicamente del Renacimiento? A grosso modo, yo sé que es un tema que por ahí resumirlo es sumamente complicado, pero para aquel que venga y dice o escucha, vamos a hablar y vamos a escuchar del Renacimiento, ¿de qué va a hablar específicamente? Creo que es importante entender que el Renacimiento, en su época, 1420-1430, se fue una grande revolución cultural. Eso es la grande innovación en el campo del arte que se produjo en Europa y que condicionó después todo el desarrollo futuro del arte, llegando después al barroco con los grandes maestros. Y creo que es importante intentar de entender cómo se produjo este fenómeno, porque cada revolución para nosotros es algo que explota. Exacto, que cambia los paradigmas. Exactamente. Este cambio de paradigma se fue a través del humanismo y por esto con la llegada a la creación de las universidades. Esto se fue la chispa que encendió este movimiento, este cambio de paradigma justamente, y que produjo después efecto visual, artístico, tan diferente del periodo precedente. ¿Por qué seguimos hablando del Renacimiento tanto tiempo después? Usted recién mencionó algo que me parece clave, son cambios de paradigmas, que no fue el único, digamos, hubo otros cambios de paradigmas. Pero ¿por qué seguimos hablando hoy, tanto tiempo después del Renacimiento? Porque creo que fundamentalmente el Renacimiento es algo que necesitamos hoy al día también. Porque el Renacimiento puso en su época el hombre al centro de la historia. El sujeto se fue el hombre. Y hoy al día no necesitamos de recapitular la figura del hombre, la figura de la personalidad, de la idea, de las ideas, del compromiso también. Y creo que necesitamos un nuevo renacimiento cultural inicialmente, y que va a producir efecto, creo, muy importante por la sociedad y por el futuro. ¿Por dónde puede venir? ¿Por dónde cree que puede venir? Yo soy un historiador de arte, por eso no tengo... La probabilidad es un campo que no... Claro, claro, y sobre todo porque el historiador mira siempre atrás. Seguro. Y intenta de descubrir aquello que se produjo en aquel periodo y que él percibe que también nos falta a nosotros, ¿no? Y creo que reponer el hombre al centro de la historia es el eslogan, es el lema que necesitamos incorporar. Cuando alguien habla de la objetividad, ese parámetro está roto, dado que el hombre es el objeto de estudio, el sujeto se transforma en ese objeto de estudio, valga la contradicción. Cuando alguien habla de objetividad, podemos decir que hay una equivocación en ese sentido, siendo el hombre el que se estudia a sí mismo. No creo que sea una equivocación, ¿No? Creo que es una consideración. El hombre
especula en sí mismo, intenta de conocerse y más se conoce, más se encierta en su realidad. Por esto, Leonardo pasó ahora a la imagen del hombre de Vitruvio. Bueno, Leonardo con este dibujo intentó de resolver un enigma que es no solamente geométrico, pero también filosófico, que es la cuadradura del círculo. ¿Qué significa? El cuadrado representa la realidad, el contemporáneo, y el círculo el trascendente, ¿no? El más allá. Bueno, es imposible hacer la cuadradura del círculo. Bueno, con este dibujo Leonardo mostró cómo un hombre puede ser inscrito en un cuadrado y por esto ser terrenal y al mismo tiempo estar inscrito en un círculo y pertenecer en el más allá, en el trascendente. El hombre se sobrepone en la realidad y en el trascendente. Creo que esto es un mensaje extraordinario, de un grande impacto y de grande fuerza. Franco, ¿qué expectativas tiene de lo que viene a decir hoy y de su auditorio? Yo supongo que usted, hombre de mundo, hombre de Milán, de Italia, tiene algunos parámetros de auditorios que efectivamente estarán acostumbrados a escucharlos y serán quizás más o menos expertos en el campo del arte. ¿Cuál es la expectativa o qué expectativa tiene hoy de lo que viene a decir aquí en Santa Fe y de su auditorio? Ahora, cada vez que uno se enfrenta con una charla, una conferencia o algo así, la incógnita es como el actor del teatro. Hasta que no se eleva el telón, no se sabe quién está en la sala, si está mucho o está ninguno. Pero aquello que a mí me anima mucho es entender cómo en la Argentina está mucha curiosidad por el arte. Es una curiosidad que empuja a la gente a ir, a descubrir, a escuchar. Bueno, yo llego de Italia, por esto mi conocimiento es específicamente del arte italiana y el Renacimiento y después el Barroco son los momentos más reconocidos. Y bueno, yo me imagino y espero también que el auditorio que estará presente no necesita ser extremadamente cualificado. Ahí está. Pero que tenga esta curiosidad. Porque yo creo la curiosidad es el motor. Exactamente, la curiosidad es el motor de todo. Cuando uno tiene curiosidad, tiene la gana de descubrir, de entender y de hacer propio aquello que veo, aquello que escucha. Yo espero que con la visión de las imágenes de pequeño documental que pasará en la charla de hoy y de mañana, de poder provocar algo en el público. Y aquello que es importante es entender que el arte sirve simplemente por provocar emoción. Es la emoción el motor. Ahí está. De todo. Carlos, Franco, ¿cuál fue su curiosidad que lo llevó a arrancar en este mundo del arte plástico, por ejemplo? O mejor de chico, ¿cómo arrancó? Usted hablaba de la curiosidad. ¿Y cuál fue su motor? Claro, exactamente. ¿En qué se inspiró o el por qué arrancar en esto del arte plástico? Bueno, creo que como toda la cosa que pertenece a la emoción, al mundo creativo, nace de un deseo interior. Yo de chico a mí me gustaba, como creo mucho, dibujar. Y bueno, tuve la suerte de un padre muy inteligente que me empujó en este camino y empecé a hacer toda la tarea tradicional en la Academia de Brera, en Milán, que es la más antigua de Italia, la más reconocida. Y aquella época, tengo el pelo blanco, soy muy viejo, bueno, estaba ancora los grandes maestros, ¿no? Y yo tuve la suerte de enfrentarme con los grandes maestros que me transmitían su conocimiento en la manera más sencilla, no estaban catedráticos, estaban maestros, en el sentido renacentista. Bien. Y después empecé el camino, tomando un camino, una elección muy particular, porque yo pinto como un artista de Renacimiento, por esto con el pincel número 1, muy chiquito, bueno, un camino equivocado sobre la contemporaneidad, porque hoy se está mirando más a la experimentación. Pero bueno, yo transité toda mi vida
como artista plástico y obviamente viviendo, siendo docente. Fui docente en Italia por 25 años, docente de escultura y también de historia del arte. Llegando a la Argentina por un enamoramiento del país y de descubrirlo, entendí que el conocimiento de la historia del arte acá estaba un poco más o menos porque tramitado da la España y no directamente. Por ejemplo, el Renacimiento llegó en España 150 años después, cuando ya en Italia estaba terminado. Y acá escuché leí alguna equivocación que obviamente como Tano, que le gusta la pelea, me puse a decir, no, esto no me gusta. Y empecé a dar clase, trabajé hasta ahora con la Dante Alighieri de algún lugar de la Argentina. Y me invitan, como en este caso, y con mucho gusto quiero difundir el pensamiento. A veces en la música se habla de la diferencia entre el latino, que tiene algo muy distinto a lo que es el de Europa, por ejemplo. En la parte del arte, más allá que hoy decía, notaba o lo sorprendía la curiosidad que hay aquí, por ejemplo, claro, en Argentina. ¿Nota eso? ¿Qué diferencia nota, digo, entre lo que es la parte latina y a lo mejor de Europa o Italia, donde usted viene, aquí la parte, por ejemplo, del argentino? Pero no olvidamos que la mayoría de los argentinos llegan de Europa o de Italia. Son descendientes. Claro, somos todos descendientes del barco, ¿no? Como se dice acá. Y creo que la música, el arte, la poesía, a mí me gusta la historia del arte porque no es solamente imagen. Por entender una obra, un cuadro, necesita incorporar un número más grande de disciplina, porque justifican y te ayudan a entender más aquello que está mirando. Por esto, para mí, el historiador del arte es un hombre que tiene un trabajo que no termina nunca. La vida no está suficiente por aprender, porque cada vez vos te enfrentás con un otro aspecto del conocimiento y de la cultura que te va a dar una carga y una capacidad mayor de vivir y después de tener la capacidad de transmitir a la gente. Y esta curiosidad de los argentinos me encanta. Y por esto intento de hacerlo. Ahora hay una obra de arte, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en la pizza? ¿En la? Pizza. La pizza. La pizza italiana es mejor que de acá, la de Argentina ahora, es mejor. Esta Fuerte, pregunta yo la escuché muchas veces y obviamente es muy difícil contestar porque no por hacer, estoy en la Argentina, debo decir seguramente que es la Argentina la mejor. Yo creo que siempre como historiador, permítame esto, la pizza llega da China. ¿Cómo? ¿China? Da China. Fueron los chinos que lo inventaron. También son los chinos. Los chinos siempre lo encontramos en todos los lugares. Están en todos lados. Y cuando llegó en Italia esta manera de cocinar, la pizza de Nápoles, fundamentalmente, se puede hacer simplemente porque llegó el tomate de la América. Porque sin el tomate, la pizza no es pizza. Mismo si en el dialecto napolitano, pizza significa que quiera cosa redonda con arriba algo. Ajá. Esta es la pizza. Pero la pizza como nosotros la entendemos, con la mozzarella, el tomate, hasta el viaje de Colón el tomate no existía. No existía. Claro. Por esto la deuda, la Europa y la Italia la tiene siempre con Sudamérica.
Ahí está, Franco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Franco. Historia la pizza Sí, también, claramente. bien. Sí. Hacemos la pizza, viejo. Avenida Facundo Subiría 4641. Ahí va a estar hoy en el salón, uno de los salones de Jerárquicos, Franco, hablando sobre historia del arte hoy y en el día de mañana también. Exactamente. Empezamos hoy con el Renacimiento, bien digo, y obviamente parte de lo que se va a poder escuchar hoy por la tarde estuvo aquí en ATP desde ya. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias Franco, a ustedes. Muchísimas gracias Suerte. por su cordialidad. Bueno, Carlos, algunas dudas te sacaste ya. Exactamente, le iba a preguntar, viste, cómo comer fideo, viste que algunos lo cortan, viste, el fideo, eso es prácticamente. ¡Ay! Ya hizo la cara, cadena perpetua, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Si le invito a Franco a comer fideo, se enoja. Permítame esta intromisión. ¿Vos sabés cómo se abre un paquete de fideo? No. Se toma el paquete así y lo se golpea a la mesa hasta que salga. Fuerte el aplauso para Franco, que también de estas cosas va a hablar, de estas cosas también va a Es hablar una Franco. ritualidad. Exactamente, de este ritual. Es el aperitivo. Exactamente. Emiliano Nos podemos Todino. quedar hablando un montón con el amigo Vermut. Franco de historia, pero le agradecemos, así que reiteramos la Sí, invitación. esta tarde en Avenida Facundo Subiría 4641, uno de los salones de Jerárquico Salud, de 16 a 18 con entrada libre y gratuita, abierto al público en general. ¿Querés ir a escuchar historia del arte? El motor, como dijo Franco, debe ser la curiosidad y a partir de ahí seguramente vas a poder sacarte algunas dudas y obviamente ir a escuchar una charla que tenga que ver con historia del arte.